Hechos que son noticia nacional esta semana en Aló Maestro, el informativo de las bases del magisterio. Bueno, les decía que tenemos la presencia de la doctora Marcela Ramírez, quien va a tocar dos temas importantes. Primero, el análisis a la propuesta de retiro voluntario de docentes, que es la propuesta que tiene el Ministerio de Educación Nacional. Y la segunda, el tema de intereses a las cesantías con motivo de la comunicación que expidió FOMAD en esta semana y que ha sido seguramente motivo de mucho interés para el magisterio. El primer tema, doctora Marcela, el ministerio propone un retiro voluntario para los maestros. ¿Qué implicaciones legales tiene? ¿Cómo ve usted esta propuesta del ministerio? Profe, lo primero que hay que decir es que el Ministerio de Educación lanza esta propuesta como si fuera novedosa y realmente no lo es. Esto ya está establecido en el artículo 26 de la Ley 715 del 2001. Es decir, hace 22 años el legislador ordenó al gobierno nacional a que reglamentara una forma de retirar voluntariamente a los docentes que ya estuvieran pensionados. Y ahora se viene a presentar como algo novedoso, diciendo que se quiere proponer o incluir más bien un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro en ese sentido. Entonces, no hay que desgastar al Congreso de la República yendo a debates, a sesiones ordinarias para que se incluya ese artículo en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, porque eso ya está establecido. Aquí lo que el Gobierno Nacional tiene que hacer es ya poner en marcha, poner en práctica esa orden que desde el 2001 la Ley 715 le dio de establecer un programa de retiro voluntario para los docentes. Otro error en el que incurre el Ministerio de Educación, y es hacer la diferenciación en materia de pensional para decir que unos son 22.77 y otros son 12.78 en materia pensional. Hemos dicho una y otra vez que en materia pensional hay docentes que, siendo del 12.78, tienen las mismas garantías pensionales que los del 22.77 y ello obedece a su antigüedad, es decir, aquellos maestros que ingresaron al servicio antes del 26 de junio de 2003, pues tienen esa prerrogativa en materia pensional. Entonces son dos grandes errores en los que está incurriendo el Ministerio de Educación. En segundo lugar, hay que mirar cuánto va a costar que los docentes y sobre todo los que ya están pensionados son los que van a tomar esa decisión del retiro voluntario, porque para algunos resultará llamativo, para otros no tanto, y esto poniéndolo en cifras, porque esto es necesario analizar las cantidades, sumas de dinero, porque la propuesta en lo teórico pues puede sonar llamativa, ¿sí? Pero si lo llevamos a cifras, esto nos pone a pensar en lo siguiente. Traje un ejemplo, voy a traer un ejemplo para comprender mejor el tema. Cuando hay una entidad pública, y suponiendo que dentro de esa entidad pública se va a suprimir un cargo, la ley, que en este caso es la Ley 904 del 2004, establece una indemnización para que el Estado pueda despedir a ese servidor público de la entidad y establece una serie de tablas. Si cogiéramos esa misma tabla, haciendo como una analogía de lo que pasa cuando se suprimen entidades públicas y lo trajéramos aquí al retiro voluntario que se está proponiendo por parte del Ministerio de Educación, suponiendo que un maestro lleve trabajando más de 20 años, o sea, ese maestro lleva más de 20 años vinculado, y ese maestro hoy en día tiene 60 años de edad, ya está pensionado, de manera tal que ese maestro tendría la posibilidad de seguir laborando 10 años más. Y si sigue laborando 10 años más, ¿eso qué implica? Que va a recibir el pago de salarios, primas, vacaciones, etcétera, etcétera. Al cabo de esos 10 años, de ese futuro laboral que tiene el profesor, él estaría más o menos recibiendo, es un estimado obviamente porque esto no podemos decir esta es la cifra concreta, pero un docente de grado 14, presten atención que este cálculo se hace con los docentes de grado 14, profe Ernesto, ese es estimado de ese paquete salarial de los próximos años de vida laboral que tiene el maestro, vale más de 800 millones de pesos. Primera nota. Y la segunda nota, como les decía, si trajéramos la tabla que trae la Ley 909 del 2004 para, digamos, estimular al docente a que se retire del servicio, si acogiéramos esa misma tabla, la indemnización, profe Ernesto, escúcheme, sería más o menos del orden de 160 millones de pesos.
Entonces uno dice, la cifra sí realmente resultaría llamativa y creo que ahí es donde viene la gran encrucijada que tendría el Ministerio de Educación. Proponer una cifra que realmente motive al docente a retirarse del servicio. Porque si él hace esa comparación de cuánto yo estaría dejando de recibir a título de salarios y demás prestaciones con lo que hoy el gobierno me propondría para yo simplemente presentar mi renuncia y con ello retirarme del servicio, pues ahí creo que viene el gran reto. Que se lleve eso a cifras y que se apropien los recursos. Aquí no hay que, como les decía, no hay que llevar esto a sesiones al Congreso, sino ya sentarse a sumar cuánto vale la liquidación de cada uno de los docentes que están hoy en día activos, a cuánto les falta 10 años o quizás más años para retirarse y eso cuánto nos vale para así pues hacer la propuesta y entrar a determinar qué docentes se podrían retirar del servicio. Básicamente es eso. Bueno, y finalmente una notica. Este tema es un retiro voluntario, porque hemos escuchado en redes sociales que ya con esto es que todos los docentes del 2277 los van a sacar del servicio para liberar esas plazas y que queden vacantes. De ninguna manera, como su palabra lo indica, esto va a quedar a la discrecionalidad, a la libre elección de cada uno de los maestros si decide o no retirarse o continuar laborando, como es su legítimo derecho a seguir laborando hasta los 70 años de edad, que es la edad de retiro forzoso. Sí, doctora Marcela, Martín Enrique le tiene una pregunta frente a este tema. Sí, doctora. Nosotros sabemos que eso empieza como una cuestión voluntaria, ¿no? Siempre todas las situaciones que se han presentado en la legislación lo hacen voluntario. Pero en el futuro esto podría cambiar y llegar al Congreso y realmente reglamentarse como algo que ya se viene dando, que se va a empezar a dar, porque va a ser muy llamativo para algunos, pues que no van a tener ese análisis que hace la doctora. Yo pensaría que es alrededor de 1.000 millones de pesos, porque si hablamos de 10 años, en promedio de 5 millones de pesos serían 60 más o menos al año, más las primas, bueno, y más como vaya aumentando el salario. Las proyecciones pues serían cerca de los 1.000 millones de pesos. En el futuro podría convertirse también esto en una herramienta de doble filo, un arma, en el que el mismo Congreso y el mismo Estado, viendo que esto funcionó, hagámoslo obligatorio, ¿no? Porque es voluntario, pero en el futuro podría convertirse, y esto también afectaría lo que habíamos dicho anteriormente, doctora, del Estatuto Único, cómo adelgazaría la nómina del 2277. Marcelita, sumémosle la pregunta de Nelson para agilizar y para que responda de una vez las dos inquietudes. Bueno, como es una propuesta del gobierno, eso se reglamentaría, saldría una tabla compensatoria de este retiro voluntario. Cuando salga la tabla de ese retiro compensario, entonces el entusiasmo que habría en algunos se debilitaría cuando vean que las cifras que realmente hay allí no corresponden a lo proyectado que le falta al docente para cumplir la edad de retiro forzoso. Sería también una situación en la cual no conocemos todavía esa tabla y en el momento de salir pues veríamos entonces cuál es la realidad frente a ese retiro compensado. 470 personas en este momento en el chat de Ecos del Convenio y por lo menos más de 1.000 personas por la frecuencia, por el dial. Doctora La Marcela, competencia en 1. embolatada. Doctora Marcela, frente a esas dos inquietudes, yo le quiero agregar la tercera. ¿Quién gana ahí, el gobierno o el trabajador? Profe, el tema no es tan fácil de resolver ya. Habrá que también ver la tabla, como lo dice el profesor Nelson. ¿Cómo va a quedar esa tabla? ¿Qué tan llamativa puede ser para el maestro? Creo que ese es el quid del asunto. Porque, como lo decía aquí el profesor Martín, por una parte se va a empezar a adelgazar la nómina. Ahí creo que FECODE y las organizaciones sindicales en general tienen que estar muy alerta. Porque docente que se retire no quiere decir que esa vacante después no se vaya a cubrir con docente en provisionalidad o que no se vaya a cubrir después bajo el modelo del concurso o del maestro que ingrese por carrera. Hay que evitar que empiece a adelgazarse la planta de personal. Ese es el aspecto número 1. El aspecto que tocaba el profesor Nelson en cuanto a cómo va a salir esa tabla, pues nos toca esperarlo. Pero es cierto, hay que coger una calculadora y entrar a determinar con cifras concretas cuánto el docente va a dejar de estar recibiendo si se retira y si le es beneficioso ese retiro compensado. Además, porque tenemos una realidad que también es palpable y yo supongo que a ustedes les llega a diario consultas de este estilo. Profe, yo quiero retirarme porque estoy cansado, porque mi salud mental o mi salud física ya no aguanta más el ritmo de atender a los estudiantes, de estar dentro de un aula educativa.
quiero retirarme, ¿qué puedo hacer? Pero a la vez tengo deudas, debo aún mi casa, o en el peor de los casos, que es una realidad colombiana, aún no tengo casa, todavía estoy pagando la universidad de mis hijos. O sea, el maestro se ve, a pesar de que está enfermo y que no tenga las condiciones óptimas para seguir laborando, él se ve obligado a seguir trabajando porque no tiene el sustento suficiente. Pero si le plantean que le van a dar una compensación, que de eso de alguna manera pudiera sortear esas dificultades que tenga económicas, también eso va a ser un aspecto que el maestro va a tener que analizar en su momento. Ya cuando esté esto concreto a través de un decreto, a través de una norma, pues les estaremos haciendo el análisis respectivo en este programa y miraremos qué incidencia tiene todo eso. Definitivamente el programa Lo Maestro, el programa de las bases del magisterio, es el programa patrimonio del magisterio colombiano. Por eso es aquellos personajes que le dicen a las bases que no vean a Lo Maestro, es hasta algo irrespetuoso, porque con estos temas de tanto interés, yo creo que esos mismos directivos están aprendiendo con el programa Lo Maestro. Doctora Marcela, vamos a darle paso al otro tema porque ya el tiempo se nos agota, y es el que tiene que ver con los intereses a las cesantías. FOMAC sacó un comunicado la semana que termina frente al tema de las fechas de pago, de los porcentajes de pago y el tema del DTF. Doctora Marcela, de acuerdo a ese comunicado, ¿cómo se interpretaría? ¿Cuándo se iría a pagar esos intereses a las cesantías? ¿Cuál sería el porcentaje y qué tiene que ver el DTF en esta situación de liquidación? Ok, intereses a las cesantías. Superintendencia Financiera expidió esta semana la resolución 025, a través de la cual se establece que la DTF, que es la tasa con la cual se le paga los intereses a las cesantías a los maestros, es del 9.22%, y a mi juicio, esta es mi opinión, profe, a mi juicio ese es el porcentaje que se debe pagar. Ese 9.22 es el que corresponde al promedio de cómo se movió esa tasa durante el año 2022. Entonces, lo que hace la superintendencia es promediar, porque en el mes de enero fue febrero, marzo y así sucesivamente, cada mes se da una tasa diferente. Entonces se promedia lo que corrió de los 12 meses del año y al final se estableció que esa tasa es del 9.22%. Hemos escuchado en redes que se está proponiendo que esa tasa no debe pagarse en el orden del 9.22, sino en la tasa del 13.42%, que obviamente eso tiene un incremento, estamos hablando que hay una diferencia de 4.2%, ¿cierto? Esta tasa del 13.42% corresponde únicamente al comportamiento de esa tasa respecto del mes de diciembre del 2022. Entonces, algunos han dicho que es la tasa de diciembre la que se debe tener en cuenta, que es mucho mayor. A mi juicio, eso es errado hacer esa afirmación. Porque si bien es cierto la norma, y cuando me refiero a norma es al acuerdo 039 de 1998 del FOMAC, en el que se establece cómo se liquida la tasa para los intereses a las cesantías, la redacción es un tanto ambigua, entonces nos permite creer que es la tasa del promedio anual o es la tasa correspondiente únicamente a diciembre del año correspondiente, que en este caso estaríamos hablando correspondiente al año 2022. Pero no podemos ser, digamos, como tan cerrados y solamente darnos cuenta del comportamiento de ese DTF en lo que respecta del año 2022, que, insisto, fue mayor la tasa de diciembre a la tasa del promedio anual. Yo me di a la tarea de revisar las tasas o el comportamiento de esa tasa de los años anteriores y nos encontramos, por ejemplo, profe, que en el año 2020, solo por citar un ejemplo, en el año 2020 la tasa de diciembre fue del 1.93, mientras que la tasa promedio anual fue del 0.364. Entonces tenemos que todos los años esa tasa se comporta de diferente manera. ¿Y qué se ha dicho? Que se va a pelear para que los intereses de este año sean del 13.42 y puede ser que las supuestas demandas que ya se están anunciando que se van a hacer prosperen. Pero bajo esa misma óptica, porque si lo miramos por el doble de rasero, entonces, ¿qué va a pasar en relación con los intereses que a los maestros ya les pagaron respecto del año 2020? Resulta pues entonces que les pagaron sobre una mayor tasa y ¿qué va a decir la fiduprevisora? Bueno, usted me está reclamando sobre la tasa de interés del 2022 y en relación con el 2020, yo, fiduprevisora, les pagué sobre una mayor tasa, entonces, señor docente, devuélvame el mayor valor que yo ya le pagué a usted.
Así que no podemos ser irresponsables a decir que entonces en un mes, como la tasa estuvo mejor en diciembre que la del promedio, vamos a hacer reclamaciones cuando en los años anteriores el comportamiento ha sido a la inversa. El promedio anual ha estado por encima del promedio correspondiente al mes de diciembre del 2022. Así que a mi juicio, la tasa del 9.22 que estableció la Superintendencia Financiera es la que se debe pagar para no poner en riesgo a los docentes que después la fiduprevisora les está exigiendo la devolución de sumas de dinero ya pagadas. Sí, se está reportando Pepe Valero desde Bucaramanga. Lo felicito, su programa muy elocuente al magisterio. Saludos desde Bucaramanga y al compañero presidente de la subdirectiva creo que es el presidente de la subdirectiva de Honda. Excelente programa, definitivamente lo mejor que hay. Ya vamos a terminar, muy concretico, una última pregunta. Concretica, ¿le alcanzan los tiempos a FOMAT para pagar de acuerdo a como lo están planteando? Por supuesto que no, porque hay un desbalance entre las normas. Por una parte, este artículo 30, este acuerdo 39 que les mencionaba, dice que los pagos se arrancan una tanda, digámoslo así, en el mes de marzo, otra en abril, otra en agosto y otra en diciembre, pero establece que el primer pago de intereses a las cesantías se hace en el mes de marzo. Y resulta que ha habido unas sentencias por parte de Corte Constitucional y de Consejo de Estado donde se establece que el pago de los intereses a las cesantías se deben hacer el 31 de enero, profe. 31 de enero debería estarse pagando. Entonces ahí tenemos una contradicción de lo que dice la norma y otro lo que dice la jurisprudencia. Pero en aras de garantizar los derechos de los docentes se entenderá que los intereses a las cesantías se debería estar pagando a 31 de enero. Habría que modificar los tiempos y la reglamentación. Esperemos a ver. Muchas gracias, Magisterio de Colombia, 450 personas. Terminamos el programa. Dios los bendiga, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias por ese respaldo y el lunes los convocamos a la movilización en el departamento del Tolima. Muchas gracias, que tengan feliz tarde y nos vemos dentro de 8 días. Estás escuchando Aló Maestro, el programa de las bases del magisterio, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana.